Y así es como puedes pasar de esto a esto. Saludos mis maníacos de eSport, hoy traigo una guía de cómo ser un buen DPS, con todos los consejos y trucos posibles. Recuerda revisar la descripción por si dejo notas importantes. Empezaremos por la parte básica, para principiantes. 1. Elegir un DPS. Obviamente para tener mayor daño por segundo, hay que elegir una clase enfocada en el daño. Sí, puede ser DPS con un support, pero requerirá de mucho más equipamiento y esfuerzo. 2. Equipamiento. Hay que tener el equipamiento lo más mejorado y forjado posible, y adecuado para tu personaje. Lo mejor actualmente es el arma de la raid de El Abismo y el set de Tenebros. Si no sabes cómo se arma este set, aquí te dejo este vídeo. Luego habrá que agregarle el sistema del Harkonium con la nueva región de Monaterra, del que haré una guía próximamente. Con todo al más 11 y obviamente todo con forja al 21 podrías conformarte. Pero si quieres más daño ya sabes qué hacer, aunque será mucha inversión. También hay que tener el mejor IV y accesorios del momento. 3. Stats. Hay que tener el máximo de resonancia para tener más stats. Luego también hay que tener la cantidad necesaria de crítico y maximice, adaptación, polarice, etc. Puedes ver este vídeo en donde explico esto más detalladamente, incluido el cálculo de crítico y maximice. Y cuando ya no necesites más de estos dos stats, rellenas con piedras de daño a jefe, velocidad de ataque, ignorar defensa, lo que necesitas. 4. Dominar tu personaje. Explicaré esto detalladamente en un próximo vídeo, pero en resumen hay que leer bien todas las habilidades de tu personaje y testearlas para ver cuáles son mejores dependiendo de la situación y aprender de sus pasivas. Esto es lo más esencial, ya que si no sabes usar tu personaje estarás perdiendo mucho daño. 5. Títulos. Hay que tener los mejores títulos posibles. Los de daño, el título de 15-6 que resetea la habilidad que uses. Esto es para lanzar tu skill más potente y luego cambiar al título de daño y lanzar la skill de nuevo. Enfriamiento 25 segundos. También muy importante el título de torre o el de 17-5 que incrementa tus velocidades y el daño, activando el potenciador de poder. Enfriamiento 60 segundos. 6. Atajos de teclado. Hay que tener teclas asignadas a las funciones más importantes, como el cambio de título rápido, para poder intercambiar entre los títulos anteriormente mencionados más rápido. También acceso rápido a las cinemáticas y potenciadores para cambiar entre efectos de fuerza y trascendencia si es necesario. Recomiendo que no pongas ninguno de los títulos mencionados en el atajo de arriba, ya que este sistema no está muy fluido y hay que spamear varias veces la flecha para asegurarte de cambiar el título. Y bueno, hacia arriba estarías saltando, perdiendo tiempo. Si quieres que tu personaje salte de paso para hacer un combo, pues bien, sin embargo hay situaciones en las que saltar puede ser peligroso. Esta es la configuración que yo recomiendo. 7. Gráficos. Como sabemos, el juego no está muy optimizado que digamos, y mucha gente tiene que bajarle los gráficos al mínimo para poder jugar fluidamente. No recomiendo jugar con cinemáticas activadas, ya que te tapan la pantalla y pueden haber tapado algo importante. Los efectos siempre hay que dejarlos en medio, ya que abajo no podrás ver los patrones de la dungeon. 8. Casillas de trascendencia. Estas dos casillas se activan cada 15 segundos aproximadamente mientras tengas el potenciador de poder activo. Reducirá el enfriamiento de las casillas y aumentará el daño de la skill que uses. Coloca tu skill más potente en una casilla y en la otra la skill que necesites más rápido o tu otra skill de mayor daño, de limpieza, etc. Depende de la situación. Raid, farming. 9. Traits. Hay que elegir bien los efectos de las skills para más daño. Siempre suele ser mejor el trait de 144% de daño, pero si hay dudas, siempre es mejor testear cada opción a ver cuál tiene más daño. 10. Potencias. Hay que conseguir aura de Ilipia única para aguantar más y contrarrestar el efecto de pérdida de vida por segundo de energía erosionadora única, para tener más mana y regenerar más cuando no estás peleando. Y por supuesto Headhunter única contra jefes,
cuyo daño se nota bastante. Luego las mods de las skills, recomiendo probarlas para ver si alguna vale la pena usarla. 11. Artefacto. Por supuesto, artefacto a nivel máximo, incluyendo los equipamientos de artefacto, con los efectos más altos posible y set de color amarillo. Y luego conseguir lo máximo posible en daño a jefes en la fuerza oculta, ranura 3, que es 15%. 12. Colección de personajes y sinergia. Hay que subir todos los personajes que puedas para tener stats y CP extra. Hay que priorizar primero los que den porcentaje de ataque físico o mágico dependiendo de tu personaje. Hay que tener activada la sinergia siempre para raids importantes. Este es el set de efecto genérico, con polarice más 3%, adaptación más 2%, daño continuo más 2%, estos tres son los más importantes, y por último 2% de daño extra a enemigos con menos de la mitad de vida. 13. Adaptaciones. Hay que conseguir muchas cinemáticas y potenciadores de poder para aumentar skills de fuerza o trascendencia, o ambas, depende de tu personaje y también por si te cambias de clase en un futuro. Ahora vamos con la parte avanzada. 1. Posicionamiento. Muy recomendable testear desde qué posiciones puedes hacer que tus skills hagan más daño. Un buen ejemplo es Pum Puño, cuyo daño aumenta muchísimo en la pared. 2. Atributos. Usa el elemento que más se adecue a tu personaje en tu arma. El más usado es el de viento y hielo, para que tus combos sean más potentes para cuando tengas que usarlos. Otro elemento que puedes usar estratégicamente es el de luz, para farmear mayormente. Por ejemplo, si tu enemigo es de los que se cae con cualquier skill, lo petrificas con luz y le metes tu combazo para que no se caiga. 3. Recursos. Elixir de combate, consumible que aumenta nuestro poder de ataque físico y mágico durante 120 segundos. Elixir de adaptación o de ataque. Si nos falta adaptación, usamos el primero, que al activarlo nos da 3% de adapt durante 20 minutos. Y el segundo es para cuando tenemos adaptación de sobra, en general 53%. Y otorga ataque físico mágico durante 30 minutos. Hay que elegir el mejor según el caso para reforzar nuestro daño en combate. También hay que llevar todos los consumibles necesarios para jugar de forma más eficiente. Esto es lo que se lleva generalmente: 2 consumibles para regenerar mana y vida, Níspero para tener super armor, Austa Cebolla para activar el potenciador de poder, Orbe de Viento para reducir las defensas de los enemigos y Elixir de combate. 4. Mascota. Hay que conseguir una buena mascota con más de 3000 puntos de desarrollo y siempre tenerlo con la intimidad al máximo, ya que cada 90 segundos nos puede dar ataque extra. Con intimidad al máximo da 100% de ataque. Si te puedes permitir aumentarle el nivel de barra automática, mejor, para poder automatizar consumibles y luego configurar el ánimo especial para elegir el efecto deseado, el de ataque, y elegir cómo se activará, con Force Skills, Master Skills, Awakening o que se active automáticamente, que es la opción más sencilla y en la que no se necesita pensar mucho. Aunque si quieres ser mucho mejor, lo tendrás que activar manualmente para el mejor momento de hacer daño. Más adelante en este vídeo daré un consejo para los que quieran activarlo manualmente, que por cierto el ánimo especial se activa cada 90 segundos, pero nada más iniciar una dungeon no la podrás activar, debes esperar 90 segundos. 5. Práctica. Hay que testear todo lo que necesites y también practicar para acostumbrarte a tu configuración de teclas, activar potenciador, cambiar de títulos rápido, etc. Si vas a practicar en una raid importante, te recomiendo ir con amigos o el gremio, porque si vas con randoms y lo haces mal, pues te van a funar a la blacklist y lo tendrás complicado en un futuro. Señoras y señores, me funaron. 6. Conocer patrones. Obviamente hay que conocer bien la dungeon y los patrones que haya, porque si no los conoces estarás distraído, con miedo a morir y probablemente acabes muriendo varias veces, perdiendo así mucho daño. Además, prestar especial atención a los patrones que curan al boss,
No influye en tu daño, pero estás perdiendo daño porque acaba de curarse, ¿no? 7. El timing. Hay que aprovechar el tiempo para hacer el máximo daño posible, especialmente si el jefe se mueve mucho o va a hacer patrones en los que no le vas a poder atacar durante un rato. También hay que preparar tus ataques y predecir cuándo va a llegar el boss para meterle mucho daño. Además hay que saber el momento exacto para reactivar tu título de torre y el BP, porque si lo haces cuando no vas a poder atacar, los estarás desperdiciando. Antes de continuar daré unos pro tips para el timing. Primero, para el título de torre, es que puedes llevar la niebla de Dravaki o Casa y Misericorde como temporizador de 60 segundos. Activas el título y luego la niebla. Otro tip para el título de flote fantasmal, para poder usar tu mejor skill 2 veces seguidas, puedes usar un orbe de viento como temporizador, ya que se puede usar cada 30 segundos y el título cada 25 segundos. Si tienes a Lord Azort en la colección y piedras de enfriamiento de consumibles en tu mascota, puedes reducir el cooldown de los consumibles hasta más de 25 segundos. También puedes activar la niebla de Dravaki como temporizador cada 25 segundos que pasen, aunque ahí ya hay que pensar más. Y como no, para activar el ánimo especial de la mascota, recomiendo la opción de que se activen con Force Skills, para que no estés gastando cebollas para la opción de Awakening. Puedes usar de temporizador 3 velocidades de vértigo o una niebla de Dravaki y media, etc. Yo he estado probando y la verdad que no los recomiendo, porque hay veces que la situación se complica y debo prestar atención, así que no puedo ponerme a usar potencias, y pues obviamente pierdo la cuenta y me descoloco, y a lo mejor me desconcentro por esto y hago menos daño por estar pensando. Entonces he decidido que lo mejor es que se active solo cada 2 nieblas de Dravaki, que serían 120 segundos y a tomar por culo. No tengo que pensar mucho, pero si llegas a una situación que ves que necesitas hacer mucho daño y eres consciente de que puedes activar el ánimo especial, lo activas y luego sigue con el ciclado de niebla de Dravaki sin pensarlo mucho, ya que se activará solo. No vale la pena preocuparse tanto por 7% de ataque, que tampoco va a determinar el éxito de la raid. Pero bueno, lo mejor es cada una niebla de Dravaki y media si lo dominas y no te vas a distraer. Obviamente no lo activaremos si el boss va a ser un patrón en el que no vamos a poder atacarle. Lo más importante es que no mueras, así que usa estos tips cuando domines bien la dungeon. 8. Adaptarse a la situación. Hay que conocer bien tus skills y saber qué hacer en distintas situaciones. Por ejemplo, hacer daño con Twins Pícaro debería de bastar con spamear la hiper y luego cohetes. Pero por ejemplo en 18.4 fase 3 yo tengo que cambiarme el anillo a fuerza, las cinemáticas y potenciador a fuerza y el collar de artefacto a fuerza también. Y ponerme a spamear esta skill de fuerza de globos para aprovechar que golpea a la mano y al cuerpo del jefe. Y hago más daño que con hiper más cohete. Solo necesito usar estos dos si la situación lo requiere. Muy importante, un error que suele pasar es estar acostumbrado a que la run vaya según los planes, de una forma concreta, pero siempre puede pasar algo inesperado que nos puede arruinar la run, y es por eso que 9. Nunca confiarse. Las cosas no siempre suceden como lo planeado, y si piensas que te queda poco para acabar una raid y se te acaba la poción de adaptación, de ataque o lo que uses y no la quieres renovar porque falta poco, no lo recomiendo. Si sabes que algo puede salir mal, es mejor no confiarse, ya que las pociones las podrás recuperar luego, pero el tiempo no se recupera. Tu tiempo es muy importante. Ten en cuenta estos consejos si estás acostumbrado a jugar con un mismo equipo, amigos, etc. 10. Super Armor. Efectivamente hay que llevar nísperos, el de gigante dura más tiempo, y lo conveniente es tenerlo activado todo el tiempo para evitar que te tiren con ataques al vacío o al suelo los monstruos. Si no, entonces por lo menos activarlo cuando veas que te van a tirar, aunque hay muchos ataques que no se pueden prever, así que es mejor tenerlo activado todo el tiempo. Y si tu personaje tiene habilidades de Super Armor, pues te ahorras los nísperos. Se recomienda colocarlo en la barra de la mascota para que se use automáticamente, ya que a ti se te puede olvidar y tendrás que pensar menos. 11. Accesorios de daño. Ya lo he mencionado en otros vídeos, pero no puede faltar aquí. Cuando tengas peleas largas contra jefes,
Recuerda ajustar tu set de accesorios para colocar el accesorio de 2/4 para tener 10% de daño extra hasta que el jefe baje a la mitad de vida, y luego lo cambias por el enfriador para tener 10% de daño extra contra enemigos con menos de la mitad de vida. Casi se me olvida. 12. Extensiones del arma. Encantamiento mágico. Como sabemos ya, hay que buscar nivel de ataque en rojas, porcentaje de ataque en azules, porcentaje en amarillas y en gigantes 2 de porcentaje y 1 de nivel. Desarrollo de arma, las stages. Hay que completar todas las misiones que pida y obtener todos sus efectos extra. Por último, los glifos. Los glifos rojos son la condición a cumplir para que se active el efecto amarillo. En general se busca al usar habilidades de tenacidad, fuerza o trascendencia. Tienes que buscar la que más uses. Hacer daño a enemigos con más de 10% de vida. Y por último, al usar habilidades especiales. Los glifos azules son la probabilidad de que al cumplir la condición roja se active el efecto amarillo. Lo máximo es 30% o 3 por valor de refuerzo por ciento. Los glifos amarillos son el efecto que se activará. Hay que buscar el efecto de ataque físico o mágico más 5% o el de valor de refuerzo. Después daño crítico más 5% o valor de refuerzo. Y por último ASD más 5% o valor de refuerzo. Debes tener 3 efectos diferentes porque no se acumulan. Ahora veremos otros factores extra que nos pueden ayudar a mejorar nuestro DPS. 1. Motivación. Esto puede influir en un 20 o 25% en tu daño. Estar motivado, concentrado o con ira. La ira de, por ejemplo, estar spameando raids unas horas y ya estás harto y quieres terminar ya. Si no, puedes simplemente activar el modo manos rápidas, que consiste en concentrarse y preparar tus manos para apretar botones. En este modo tu tiempo de reacción será más rápido. He aquí un ejemplo de la diferencia de rapidez entre manos lentas y manos rápidas. Dos. Equipo. Obviamente tener una buena PC te servirá para evitar bajones de FPS y lag momentáneo, además de una conexión buena y o estable a internet. Intenta siempre conectarte por LAN, ya que la conexión por cable es más estable. Y sin haberlo pensado, me ha salido un pareado. 3. Ver gameplays. Lo que comenté antes de que en 18.4 fase 3 tenía que cambiar a fuerza y spamear globos, yo no lo sabía, me lo comentaron unos amigos que lo vieron en algún gameplay, por lo que se recomienda verlos, especialmente a los de Corea, ya que son todos unos pro ahí. No siempre tendrán la razón la gente de los gameplays, pero puede servir para inspirarse y ver otros enfoques y perspectivas que no conocías de tu personaje. También suele ser útil saber qué aportan los supports del equipo y saber cómo funcionan para aprovecharlos al máximo. Por ejemplo, los orbes de acuario que deja el Celestia, hay que recogerlos para tener ataque mágico extra. Bueno, hay que concluir el vídeo con lo más importante en lo que se refiere a ser un buen DPS, y es que hay que tener observación para los patrones, sucesos inesperados, etc. Hay que ser capaz de jugar sin mirar las teclas y mirar tus skills lo menos posible para que puedas prestar atención a lo que sucede alrededor. Y así pensar sobre cuándo lanzar orbe de viento, activar el BP, activar los títulos y el ánimo especial de la mascota si has elegido la opción manual. Si ves que la situación es peligrosa y los supports necesitan ayuda con algo, ve a ayudarles y ponte el título de revivir por si acaso cuando veas que puedes morir y o no te fías de tus supports porque no los conoces. Que por cierto estaría muy bien que avisaran si necesitan ayuda, con F5, el chat, etc. Y bueno, así es como puedes pasar de esto a esto. ¿Y tú, añadirías algo más a este vídeo? Te leo abajo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, puedes apoyar al canal dando like y suscribiéndote, o haciéndote miembro del canal o donando un super thanks para animarme a subir más guías y de calidad. Cualquier duda, etc., no dudes en comentar. Hasta la próxima.
覚えてないこともたくさんあっただろう。誰も彼もシルエット大事にしたいもの、忘れたふりをしたんだよ。何も何よ笑えるさ。